Bueno, muy buenos días. Es un placer estar aquí. Primero que nada quisiera agradecer la invitación de Distriluz que recibe a través de Roberto, de José Carlos y por supuesto su jefatura, que hemos estado conversando y conociéndonos. En segundo lugar a la ciudad, claramente haciendo alusión a su título de Ciudad de la Amistad. No he recibido sino muestras de amistosas, digamos, y de receptividad, así que muchas gracias por eso. Y tercero, hemos escuchado varias presentaciones bien positivas, bien atractivas, con buenas noticias del progreso aquí y allá. Creo que voy a empezar un poquito más negativo que eso, ¿ya? Con algunas malas noticias, de por qué estamos más trabados. Pero como dicen por ahí, o algún jefe antiguo mío me dijo, cada vez que me traigas un problema, por favor, tráeme la solución de inmediato, o al tiro, como decimos en Chile. Voy a tratar de que esas trabas que vemos, esas nubes en el horizonte, esos nudos que tenemos que desatar, tratar de buscar posibilidades de ir desenhebrando la madeja de alguna manera, ¿no? Eso es lo que pretendo, o me gustaría, como parte de esta presentación. Primero, en cuanto al material que van a ver, primero simplemente presentarlo, y no quiero hacer una propaganda aquí a nuestra organización, simplemente lo que pretendo con esta lámina es decir, bueno, soy un consultor de hace muchos años, consultor de negocios, y pertenezco a un grupo que denominamos Proyecto de Capital e Infraestructura y que trabaja en una serie de sectores, como los que se ven ahí. Me ha tocado en mi historia inicialmente trabajar mucho en las concesiones de obras públicas, en el sector minero la última década predominantemente e indirectamente con el sector eléctrico. Yo no soy un especialista del sector eléctrico, es una de las cosas que he hecho. Mi especialidad más bien está en el ámbito del gerenciamiento de proyectos. Roberto ayer hizo alusión al project management y al portfolio management. Yo vengo desde ahí y desde ahí vamos a conversar hoy día. Cuando, por supuesto, en nuestra organización necesitamos los especialistas técnicos, los arquitectos, los desarrolladores de software, los tenemos también en nuestra idea, pero no soy yo uno de esos, ¿de acuerdo? Entonces, algo sobre contexto primero, contexto internacional, luego algunos temas que tienen que ver con Chile, y aquí yo voy a tener que ponerme a veces la chaqueta de chileno y en otros momentos la chaqueta británica, ¿ya? Tuve la fortuna de vivir década y media en Gran Bretaña, igual que como la colega de Arup, ¿no es cierto?, que lleva 2 décadas viviendo en Inglaterra, peruana, pero viene representando a Escocia. A mí me toca hoy día representar un poquito al gobierno británico en el corazón de la presentación. Pero quiero tocar algunos temas desde Chile también, donde en realidad siento que estamos, y no sé si tiene que ver con el estado depresivo de nuestra sociedad en los últimos años por todas las cosas que nos están pasando o nos estamos haciendo a nosotros mismos, pero siento que ustedes están siendo un poquito bondadosos en su opinión de lo que está pasando en Chile. Por eso hablo del tema del mensajero. Entonces, ¿por qué necesitamos medir los beneficios del BIM? ¿Ya? Y tiene que ver con esas trabas que encontramos, esa madeja que tenemos aquí y allá a la hora de implementar. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no le creen? ¿Por qué los contratistas juegan con las cartas pegadas al pecho y no quieren participar? Bueno, hay un estudio británico que es el corazón y lo dejó botando la pelota ayer Roberto en su presentación que PwC hizo para el gobierno británico, y ahí hay algunas de esas maneras de desenredar la madeja. ¿Bien? Entonces, el contexto internacional. Primero, el futuro en la construcción. Yo les invito, este es otro estudio, no el corazón, simplemente estoy haciendo para referencia de dónde estamos parados. El mundo de la construcción en general, yo les invito a leer ese estudio de Oxford Economics que hizo en colaboración con PwC, publicado este año, si no me equivoco es marzo, abril, por ahí de este año. Se llama Global Construction Futures, y es parte de un capítulo de colaboración entre las dos instituciones desde hace muchos años, que venimos haciendo proyecciones, futurismo, digamos.
Y este estudio habla permanentemente del año 37, un año extraño. ¿Por qué el año 37? Bueno, porque es 22 más 15, básicamente. Entonces, ve desde el año 22 cómo se va a ver el 37. ¿Ya? Y dice, los factores que impulsarán el crecimiento de la construcción tienen que ver con política, población en desarrollo, cambios demográficos. Tiene un énfasis bastante fuerte a ciudades este estudio y a construcción habitacional, no necesariamente, también incluye la parte civil, pero las lecciones van desde el cambio de las sociedades, los núcleos familiares más chicos, las megaciudades en el Asia, los medios de transporte diferentes, la urbanización en las economías emergentes, ¿ya? Y esas genera una serie de tendencias que nos están dictando. Ciertamente la descarbonización que a veces vemos muy bajo en la industria de la construcción todavía en nuestras latitudes. La sostenibilidad de nuestros materiales, la sostenibilidad de nuestros edificios, es algo que estamos recién rascando la superficie en nuestras latitudes, pero que es el corazón de lo que se hace en los países desarrollados. Pero por sobre todo la productividad. ¿Ya? Yo voy a hablar de la productividad en Chile en una lámina a continuación. Y para eso la digitalización y los métodos modernos son habilitadores. Hay que entender el BIM como un habilitador de lo que la industria necesita hacer para llegar a ese futuro. Entonces, es algo que tiene que ocurrir para que nosotros nos subamos a ese carro. Y fíjese que aquí hay algunas de las lecciones que se sacan de ahí. Hay temas que tienen que ver con Europa y sus temas geopolíticos, otros tienen que ver con el crecimiento demográfico. La India es el superpoder de la construcción junto con China y Estados Unidos, pero a Perú lo destacan bastante, fíjate. Perú es muy bien visto como el alumno destacado del curso de Latinoamérica. Así que desde ese punto de vista creo que nos llevan la ventaja, ¿ya? Yo les invito a que lo vean porque de verdad hay un crecimiento particularmente vinculado a el gap de infraestructura que tiene Perú. Ese salto que tiene que dar en términos de transporte, energía, ferroviario, ¿no es cierto?, y la infraestructura de salud. Aquí me voy a Chile un poco ahora, entonces, antes de entrar a Gran Bretaña. En Chile tenemos problemas de productividad serios, ¿ya? Hay un informe de la Comisión Nacional de Productividad que salió justo en el medio de la pandemia, ¿ya? Y que dice que la productividad de la construcción, es un estudio de la construcción en particular, la productividad de la construcción en Chile es aproximadamente la mitad por productividad de los factores. Utilizan toda una metodología que es explicada ahí de manera técnica, digamos, desarrollada por economistas en el reporte. Es aproximadamente la mitad de los países referentes a la OECD, tipo Australia, Gran Bretaña u Holanda. Anda parecido, pesos más, digamos, puntos porcentuales más o menos con Estonia o las otras repúblicas bálticas, o un país como República Checa, ¿ya? El problema es que se ha venido empeorando en el tiempo. Entre el año 2005 y el 2020, la industria de la construcción chilena perdió 25% de su productividad en relación al resto de la economía. Y el resto de la economía simplemente ha estado plana. Tenemos un tema serio que no tiene que ver con la contingencia específica de este gobierno, que el señor Boric, el señor Piñera, la Constitución o no. Tiene que ver con una cuestión estructural de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo construcción y cómo se está haciendo industria en el país, ¿ya? Y la sostenibilidad ambiental tiene una enorme oportunidad. Habrán visto que la penetración de las renovables en Chile llegó muy rápidamente, en 10 años, al 25% aproximadamente de la matriz. Hay momentos en que los renovables no convencionales, excluyendo las hidráulicas grandes, este año en ciertos puntos alcanza el 35, 36% de la generación. Pero a pesar de eso,
tenemos un montón de otros problemas en otras partes de la construcción, ¿ya? Tenemos un país que está súper desnivelado dependiendo de qué parte del país estemos hablando y qué elemento. Por eso el programa Construye 2025, que es una hoja de ruta que se citó un par de veces ayer, generó una serie de iniciativas, ¿ya? Me voy a concentrar, por supuesto, para este efecto de esta presentación en la innovación. Le voy a hacer la lupa en un momento más, pero quiero citar un par de las otras antes de hacer eso. Es la gestión contractual. A mí me toca bastante participar a través de la Cámara Chilena de Construcción en temas que tienen que ver, por ejemplo, con contratos colaborativos. Tenemos un serio problema que la Comisión Nacional de Productividad también cita con los procesos licitatorios, la manera en que hacemos construcción, la manera en que hacemos selección de contratistas, la manera en que transferimos riesgo o que nos equivocamos en los procesos licitatorios. Hay un montón de... Yo insisto. ¿Y cuánto has avanzado? La verdad que llevamos 20 años hablando de contratos colaborativos. Agregamos los dispute boards en el MOP, al año siguiente los sacamos. En el MOP, perdón, el Ministerio de Obras Públicas, el encargado principal de la vialidad y otras obras públicas en el país. Codelco, la empresa nacional del petróleo, pone sus dispute boards, a los 2 años se arrepiente porque cuestan mucho. Tenemos unos vaivenes de ida y vuelta permanentemente en gestión contractual. Y el marco regulatorio, que ayer apareció en otra lámina por ahí, hablaba de la permisología, que es el término. Aleluya, por fin la clase política este año se puso al día porque se dieron cuenta que 5 o 6 años sin inversión había que sacarle el freno de mano a los permisos para que los proyectos puedan progresar. Tenemos las trabas más grandes del país en esto, en todos los sectores, ¿eh? Sector eléctrico, minero, sector hospitalario, todo lo que sea. Quien sea que haya estado en Chile, 12 años para poder sacar un proyecto eléctrico, un proyecto minero adelante, en un momento en que además, por falta de planificación, que es otro de los temas que levanta la Comisión Nacional de Productividad, tenemos, por ejemplo, 2 sistemas interconectados en el país, el norte y el central, uno que siempre ha alimentado las mineras y el otro el 70 o el 80% de la población, que fueron conectados recién, y nos vamos a demorar hasta el año 2030 en tener una conexión mayor para poder conectar toda esa potencia que está siendo desarrollada en el desierto de Atacama con las zonas pobladas. Tenemos un cuello de botella ahí, pero a pesar de eso nos demoramos 10 años en los permisos. Entonces tenemos que transformar esto. Y el elemento de innovación y transformación, por supuesto, Construye 2025 lo vincula a productividad, lo vincula, por supuesto, a la poca vinculación que existe entre la academia y la industria, los startups. Tiene unos indicadores de penetración de BIM, como ustedes lo pueden ver ahí, de diseño el 33%, planificación el 5%, ¿para qué hablar de operación y mantenimiento? 0, básicamente. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Que el Ministerio de Obras Públicas declara que todas sus obras deben implementar BIM. Pero en la fase de licitación se incluyen planos 2D. En concesiones, los anteproyectos se hacen en 2D y luego se los paso al concesionario de carreteras y lo obligo a que implemente BIM. Ok, afortunadamente el concesionario tiene incentivos para generar eso e implementarlo, tal como lo vimos ayer del colega del aeropuerto, ahí lo estoy viendo, ¿no es cierto? Tiene todos los incentivos porque va a estar 20 años metido ahí en el aeropuerto, pero el contratista de vialidad o el contratista de hospitales que lo contratan para construir y luego desaparecer, tiene un serio problema de agencia o de incentivos. No existen motivaciones para implementar el BIM. Y ahí la palabra clave, incentivos. Sin incentivos, lamentablemente, esto no va a ocurrir.
Por eso hay que medir los beneficios del BIM. Porque en la medida que yo pueda convencer a los stakeholders de que eso va en su beneficio, porque es conveniente para el arquitecto usar el BIM, o para el contratista o el subcontratista de especialidad, a lo mejor se suben al carro. Si no, vamos a seguir con el freno de mano de la productividad, de los problemas contractuales, de las reclamaciones y de un mundo de la construcción extremadamente litigante, ¿ya? Conflictivo. Y todo eso me suena, que voy a mirar a la colega escocesa para estos frenos. Chile está parado más o menos como Gran Bretaña está en el año 90. Cuando llega la revisión, los que han leído de la historia del progreso de la industria de la construcción, el famoso Latham Review, ¿ya? En que dicen, oye, nos estamos peleando mucho, tenemos una industria de la construcción atomizada, tenemos que estandarizar, tenemos que subir los estándares, tenemos que colaborar, ¿ya? Hagamos algo. Bueno, ahí estamos parados en Chile, no más, o sea, estamos 30 años más atrás que Gran Bretaña. Recién pensando cómo vamos a hacer e inventar nuestro propio NEC, el contrato que utilizaron ustedes gracias a los británicos en los Panamericanos del 19, involucraron a los británicos y los británicos dijeron, si no usamos un contrato diferente no vamos a llegar. Bueno, y ahí viene el NEC y el BIM y todo lo demás, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos parados en Chile. La implementación del BIM y los beneficios se tienen que ver como parte de esta transformación que necesitamos de optimizar procesos de diseño para implementar esas tecnologías emergentes, para mejorar el gerenciamiento de proyectos a través de mecanismos de maduración de proyectos, de responsabilidad, de buenas prácticas de gerenciamiento de proyectos, motivar lo sostenible y sin duda preparar para el futuro. Entonces, ¿qué hicieron los británicos? En esta última década, y un poquito más, bueno, a mí me tocó vivir, debo declarar, en Gran Bretaña de aquí hacia atrás, así que esta es la historia que Claudia ha vivido de aquí para adelante, ¿no es cierto? A mí me tocó vivir en los años laboristas, en que la preocupación era más bien social, y estos son los años conservadores, en que la preocupación es más bien de eficiencia, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una preocupación por la eficiencia, sin duda, en esta agenda, ¿ya? El año 2011 se hizo una revisión estratégica de la construcción y dijo, el gobierno británico dijo, yo no le estoy sacando el jugo a este limón, a la industria de la construcción yo le podría sacar mucho más partido, necesito hacer varias cosas. Y una de las cosas que tengo que hacer es BIM. Y el 2016 dijeron, nivel 2 para todos. Claudia lo mencionó ayer también. Ahí es cuando sale el banderazo. Entre medio también se creó la agencia Innovate UK, que es una agencia digamos, para fomentar la innovación y fomentar el desarrollo de nuevos negocios y startups. Volvemos al tema del vínculo gobierno, academia y startups, ¿ya? Y otra cosa que hicieron fue contratar a PwC para hacer un estudio de un par de casos de éxito, un par de proyectos que se habían hecho con BIM entre los años 16 y 17. Y digo, estudie, ¿cuánto se consiguió en esos dos proyectos? ¿Qué diferencia hizo? ¿Dónde se movió la aguja? ¿Cuánta plata ahorramos? ¿Cuánto tiempo más corto salieron? Y ahí salen estos informes. En realidad no es un informe, sino que un paquete de informes. Un informe que define una metodología, luego un manual para la metodología y luego los resultados de la aplicación de la metodología en un par de proyectos. Dos proyectos bastante estándar, un proyecto de ingeniería civil, que son unas defensas fluviales, y otro que es un edificio de oficinas estándar en el centro de Londres. Ministerio de Salud, da lo mismo, podría haber sido el Ministerio de Justicia o el Ministerio del Interior, da lo mismo. Es un edificio de oficinas público y unas defensas fluviales. Proyectos del orden de 20 millones de libras en CAPEX, digamos estándar, ni muy grande, ni muy chico, ni muy complicado, bastante, digamos, como un piloto
tiene que ser algo que sea relativamente normal, ¿ya? No son megaproyectos. Y el objetivo era medir los potenciales beneficios, ¿ya? O más bien los beneficios inferidos de haber aplicado BIM, ¿ya? Hay algunas limitaciones, sin duda. Se aplicó la metodología, en algunas cosas se pudo aplicar, en otras no, ya voy a decir en cuáles. En teoría, la metodología que se aplicó, y el BIM se puede aplicar a cualquier obra de construcción, ¿no es cierto? Pero en este caso lo aplicamos a proyectos públicos. Por ejemplo, si ustedes llegan a leer los detalles, se usa una tasa de descuento que es la que dicta el Departamento del Tesoro para la evaluación social de proyectos en Gran Bretaña. Es una tasa de descuento bastante baja para nuestros estándares. Si yo aplico una tasa de descuento más alta, lo que está más lejos, al traerlo a valor presente, la verdad que tiene un valor menor. A lo mejor uno podría decir, mira, le estás dando mucho énfasis a lo que ocurre lejos en el tiempo, los beneficios operacionales. Mira, los mensajes son más o menos los mismos. No cambia mucho las conclusiones principales. A lo mejor la cuantía, ¿ya? Y ojo que tampoco los estudios hablan de los costos de implementación. Aquí estamos hablando, en el otro lado de la ecuación, los beneficios, los revenues de implementar esto, no los costos de implementar esto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la metodología, que es una metodología que viene del Green Book y que hemos utilizado muchas veces en nuestra consultoría general, digamos, que viene, perdón, del PRINCE, Metodología de Gerenciamiento de Programas y Proyectos. PRINCE es la versión británica, digamos, de la bajada británica del mundo PMI, digamos, que es la que utiliza el gobierno británico para todas sus políticas públicas. Y tiene estos 4 pasos, que es definir, ¿cuál es el marco de beneficio? ¿Dónde están esas dimensiones? ¿Qué cosas puedo medir? ¿Qué cosas no puedo medir? Y lo discuto con los stakeholders y llego a una matriz de evaluación. Después, junto a los datos, dimensiono qué es lo que es medible, qué es lo que hay datos, qué es lo que no hay datos, y construyo un vector. Lo pruebo con un proyecto de ejemplo, que es lo que hicimos acá, y lo desarrollo para el futuro, después de haberlo probado en la práctica. ¿Cómo se ve? Bueno, para estos 2 proyectos, lo que se desarrolló para efectos de la medición de BIM en el sector público, y que luego fue aplicado a estos 2 proyectos, se vieron 8 categorías. Yo no quise poner todo en la tabla aquí, pero son 8 categorías, que en realidad si yo las descompongo, por ejemplo, tengo ahorros de tiempo, pero ahorros de tiempo durante el diseño, ahorros de tiempo durante la construcción, ahorros de tiempo durante el proceso licitatorio. Empiezo a abrir eso, le hago doble clic a cada una de estas cajitas negras, llego a 22 dimensiones diferentes. Y luego, para cada una de esas 22 dimensiones, empiezo a decir, bueno, factores que influyen en cada uno. Entonces tengo 122 rutas para influir en esas 22 dimensiones. Cosa que no quise abrir aquí para efectos gráficos, sino si me iban raro iba a aparecer el plano de, digamos, la ilustración del aeropuerto de Lima. Entonces, pero 122 dimensiones, perdón, rutas que influyen. Por ejemplo, si yo cambio hago un cambio en las bases de licitación a través de las bases de medición y pago, ¿cómo va a influir eso en un ahorro en el tiempo de construcción? Por ejemplo, ¿cómo influye BIM al momento de una potencial reclamación? Yo reduzco mi riesgo y el riesgo reduce a lo mejor una contingencia que me reduce el costo. Por ejemplo, ¿cómo me reduce el uso de materiales una modelación arquitectónica hecha en BIM versus no? Pero una reducción de materiales tiene un impacto en costo
que es una de esas 122, y por otro lado tengo una reducción a lo mejor en la huella, porque estoy utilizando materiales que son más amistosos. Entonces, insisto, 122 rutas, 22 factores en 8 categorías. Y para cada una de ellas se midió lo que se pudo medir. Allí hay algunos ejemplos, insisto, no los voy a leer todos, ¿ya? Pero simulaciones 3D y 4D para el mantenimiento, optimización de operaciones de definición de requerimiento de calidad del activo. ¿Qué significa eso? Le preguntamos al señor, el project manager, el arquitecto, el ingeniero, el constructor y todos los demás, ¿cómo habría sido eso si estos proyectos no hubieran tenido BIM? Bueno, nos habríamos ahorrado tanto tiempo en el proceso licitatorio, nos habríamos ahorrado tantos costos, tantos materiales, a lo mejor había ciertas primas de riesgo que en la oferta del contratista se habrían evitado, y empezamos a ponerle números a cada uno de ellos. Pero hay algunas que son bastante más difíciles. Reputación. O cómo habría sido el costo si yo no hubiera usado BIM y por lo tanto hubiera tenido más interferencias. Son bastante más difíciles. Entonces, cuando vemos los cuadros de nuevo, que aparecen en el informe en detalle, cada una de esas 122 categorías para cada uno de esos proyectos, dice, todo el mundo dijo que vale. Se logró medir por la vía de un ahorro en gastos generales, de cantidades, de precios unitarios, lo que sea, ahorro en el equipo del dueño, o una tarifa, o un sueldo diario de X libras. Todo eso se puede cuantificar. Pero, riesgo de accidentabilidad, ¿cómo mido eso? Entonces, sí, hay un beneficio, pero no lo logré medir. Entonces, por eso hablo de la madeja y los hilitos. Yo les invito a que vean el estudio con un poquito más de detalle, ahora con este mapa, y recorran casi aleatoriamente. Digo, ¿qué cosas están marcadas en verde que sí se lograron medir? ¿Qué cosas están marcadas en rojo que no se lograron medir? Dice, sí, hay un beneficio. O no hay beneficios, por lo tanto no lo midamos siquiera. Pero sobre todo aquellas que sí hay un beneficio, sí se logra medir, versus las que sí hay un beneficio y no lo logro medir. Ahí es donde podemos tener alguna idea de cómo la vicepresidencia de proyectos, por ejemplo, puede justificar que va a haber un ahorro en los contratos, o en los retrasos, o en el beneficio social, o en la posibilidad de licitar más proyectos, o hacer más proyectos por la misma cantidad de dinero, con una cuantía lo más digamos, objetiva posible. Aquí hay una metodología para medir eso. Mientras nosotros no hagamos algo así, lamentablemente, y eso lo vemos día a día trabajando con muchos clientes nuestros, se pierde en el portafolio de iniciativas de transformación digital de la empresa. ¿Cuánto vale que todos los empleados de la empresa se cambien del iPhone 13 al iPhone 15? Yo sé exactamente cuánto cuesta. ¿Qué valor le aporta el iPhone 15 a la empresa? ¿Qué valor le aporta a la empresa que el gerente general pueda ver aquí exactamente la producción en tiempo real en su celular cuando está durmiendo a las 3 de la mañana? ¿Qué valor aporta? A lo mejor hay un gran valor en visibilidad, en transparencia, en reacción, no sé. La gran mayoría de las iniciativas de transformación digital se caen porque no son capaces de demostrar el valor que aportan. Hace un par de días estábamos conversando, que no tiene nada que ver con este caso en particular, trabajo para una minera, 260 iniciativas, pasaron 3. Estamos hablando fácilmente más del 90% de las iniciativas de transformación digital de una empresa se caen porque no son capaces de demostrar por qué hay que hacerlas. Y aquí está la herramienta para poder
romper esa inercia. Porque en la medida que yo pueda demostrar el valor, entonces el gerente de finanzas va a estar dispuesto a poner el dinero y el gerente general va a estar dispuesto a poner la cara frente a su directorio. Hasta entonces, la empresa constructora va a querer seguir trabajando en planos de 2D. Y el vicepresidente de proyecto se va a seguir dando cabezazos contra el muro porque él sabe que hay beneficios, pero no sabe cómo medirlo. Y aquí voy al siguiente tema, que también lo anticipó Roberto ayer. En esos dos casos, que por lo demás se mide el momento en que se hace, en la metodología, el momento en que se hace el cambio, y se mide también el momento en que el beneficio se logra. Entonces, por ejemplo, un cambio en la metodología de diseño influye, por supuesto, a lo mejor en un ahorro de tiempo en diseño, un ahorro en costos de construcción, pero también en operación. Entonces, el factor adicional que hace esa matriz, que es bastante complicada, es decir, ok, las cosas que yo hice, ¿en qué momento generan ese valor? Y el resultado es, mayoritariamente los beneficios ocurren en operación y mantenimiento. Entre 60 y 70 y tanto %. O sea, digamos, más de la mitad de los beneficios se lo lleva quien opera. Entonces, cuanto Fraport o LAP opera, por supuesto que anda detrás de ese 60%. Pero si yo no opero, no me interesa porque lo más probable es que con un reclamo frente al tribunal arbitral gane mucho más que un 3%, que es lo que me va a beneficiar. Entonces es mejor seguir trabajando con las cartas pegadas al pecho, licitar a bajo precio y ganar mi utilidad en los tribunales o en el arbitraje cuando yo pelee la reclamación como contratista. Si yo no cambio mi lógica de contratación, voy a seguir peleando para obtener el 60% cuando mi contratista está simplemente agarrando el 3%. Hay una cierta diferencia entre un edificio, que por lo demás no es sorprendente, un edificio de edificación tradicional y una ingeniería civil. Por supuesto, aquí el elemento operacional es más grande y por lo tanto se acentúa más. En una obra que se construye y casi no se mantiene, el beneficio de diseño es más grande que proporcionalmente, ¿no? Así que, conclusión y aprendizaje de esa experiencia. Bueno, antes de embarcarse y después de embarcarse. Nos embarcamos en esto porque los costos de implementación y de entrenar a mi gente son muy grandes y me cuesta demostrar por qué estoy haciendo esto. Bueno, tengo problemas de incentivo desalineado. Los beneficios obtenidos, efectivamente, están desalineados. Esto me lo confirma, esos números me confirman que diferentes partes de la organización del proyecto tienen diferentes incentivos y no van a querer moverse mientras esos incentivos no cambien. Tenemos falta de evidencia tangible, vamos a seguir dándonos contra la muralla si no generamos esa, o no tenemos metodologías para medirlo. Y ahí lo que me dice este estudio es que la gente tampoco lo mide porque está muy ocupada. Si yo tengo que diseñar, no me vengas con la implementación del BIM, tengo que cumplir permanentemente, ¿ya? Esto es una carga de trabajo adicional para la gente. Entonces, desde el liderazgo, ayer hablaban desde el liderazgo y desde abajo y la gente que está abajo, ¿no? Bueno, el liderazgo se tiene que encargar de que la gente tenga algo de tiempo para hacer esto, ¿no? Hay que ver dónde se captura el beneficio y elegir las batallas, porque hay algunas batallas que no va a ser muy difícil dar. Si yo doy esto sobre la base de que para allá va la industria, para allá van los países desarrollados, porque esto mejora mi licencia social o esto es buena publicidad, lo más probable es que no vaya a ocurrir. En cambio, si yo demuestro que tengo ahorro en
costos, en reclamaciones, en tiempos, en licitaciones más, o puedo sacar más licitaciones con el mismo equipo de trabajo, lo más probable, y lo demuestro con números, en proyectos ejemplares, probablemente vaya a ser más fácil. Y con eso, quizá, puedo invitar también a los proveedores. Pero para eso tengo que hacer otras cosas en otros lados. Tengo que cambiar a lo mejor las formas en que yo contrato, yo licito, yo estimo. ¿Por qué no implementar sistemas de contratos marcos en lugar de licitar cada proyecto? Al menos en Gran Bretaña, en mis tiempos allá, trabajando para el servicio de prisiones, proyectos de 3, 4 años de mantenimiento y construcción de prisiones, los incentivos están bastante más alineados que en otras autoridades que licitaban cada proyecto. Quizás sí voy a tener más motivación de los stakeholders. Aquí está el tema también de los líderes y los grupos de trabajo. Aparece un término ahí de walk the talk. Está bien que los líderes empujen, venga el liderazgo, pero que los éxitos los declaren los equipos de trabajo. No ganamos el premio tal porque logramos ahorrar tanta plata en eso. Eso va a hablar 1000 palabras más que todo lo que pueda decir el líder desde arriba. Somos una gran empresa con grandes resultados, ¿ya? Tenemos que formar a nuestra gente, sin duda. Los silos organizacionales, ya se habló ahí, no voy a ahondar, ayer se habló bastante de eso. Y lograr, como empleadores, aquí viene la responsabilidad de los empleadores, y ahí es donde a mí me parece, de lo que he escuchado en los últimos días, que Distriluz está siendo un ejemplo a seguir. Los beneficios no se van a obtener proyecto a proyecto. Como mandantes, ya sea del sector público, grandes mineras, grandes eléctricas, grandes petroleras, ahí cae la responsabilidad. Todo lo que ocurre con el Latham Review y con el Egan Review durante los años 90 en Gran Bretaña fue empujado desde los grandes sectores. Hay una responsabilidad, volvemos al tema de la sostenibilidad y la responsabilidad social y todo eso, ¿no? Los grandes mandantes de las industrias, en Chile el caso claramente son las mineras y el Estado, tienen una responsabilidad de hacer que estas cosas pasen. ¿Sí? Estoy listo. Tenemos la responsabilidad de hacer que estas cosas pasen, pero los beneficios no se van a ver proyecto a proyecto. Cuando yo hago una inversión en BIM en este proyecto, los beneficios me van a ocurrir 3 proyectos más abajo, en el río, aguas abajo. Y eso el contratista no lo va a ver. Por eso hablo de los contratos marcos, por ejemplo, como un mecanismo para subirlo. Entre tanto, los mandantes tienen que pensar en programas y carteras de proyectos y ver esto como una inversión de mediano y largo plazo. No se puede ver como un beneficio inmediato cada vez que se aplica. Así que yo creo que con eso, muchas gracias. ¿Me faltaban 4 minutos o me sobraban 4 minutos?